Buenos días para todos. Mi nombre es Gotardo Bianchi, soy asistente de la Clínica de Traumatología y Ortopedia del UDELAR y en nombre de la misma y de la Unidad de Patología Oncológica Musculoesquelética vamos a hablar de esta clase denominada Generalidades en tumores musculoesqueléticos. El objetivo de la misma es conocer los tumores musculoesqueléticos y su variante maligna denominada sarcoma, que ustedes sepan que existe una subespecialidad dentro de la traumatología, que es la oncología ortopédica, la cual se encarga de estudiar, diagnosticar y tratar estos tumores y se trabaja en equipo multidisciplinario, que conozcan algunos conceptos básicos de estos tumores y sobre todo el manejo inicial de los mismos, y la misma va a estar ilustrada con muchos casos de nuestro servicio para que sea más atractiva. En cuanto a las definiciones, entonces vamos a hablar de tumores musculoesqueléticos, que abarcamos los tumores óseos, benignos y malignos, primarios, sarcomas y secundarios metástasis, pero también los tumores de partes blandas, tanto benignos como malignos, que su variante maligna también se denomina sarcomas. Como les dije, es una subespecialidad dentro de la traumatología y se trabaja en equipo multidisciplinario con todas estas otras especialidades como anatomía patológica, oncología, psicología, imagenología, radioterapia, fisiatra y en algunos procedimientos quirúrgicos la asistencia de cirujanos vasculares y plásticos. Este es el libro de la OMS del año 2020, es el libro más importante de este tema, y aquí, como ven en verde, tienen la enorme cantidad de tumores de partes blandas que existen, y también en rojo los tumores óseos. Obviamente que no es el objetivo que conozcan todos ellos, pero sí vamos a ver generalidades de los mismos. Bien, entonces, ¿qué es un sarcoma? Es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas originadas en tejidos conjuntivos derivados del mesénquima, incluyendo entonces huesos, cartílagos, músculo, grasa, endotelios, tejido fibroso y tejido nervioso. Corresponden al 1% de los tumores sólidos en el adulto y fundamentalmente se dan en los miembros en un 75% de los casos. Entonces, como ven ahí, el problema de estos tumores es que al ser poco frecuentes y por ende muchas veces desconocidos, en general en la práctica clínica no se piensa que pueden existir y a veces se cometen algunos errores en el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, para poder plantear un posible diagnóstico de un sarcoma óseo o de partes blandas, hay que conocer los que existen, y ese es el objetivo de esta clase. Y ya decimos que lo fundamental es la historia clínica y el examen físico es lo fundamental. Más adelante, en el tratamiento del paciente, la radiografía es el primer estudio por excelencia, sobre todo para los tumores óseos, y la resonancia, cuando uno sospecha un tumor de partes blandas, es el gold estándar de los estudios de imagen. Entonces, una cosa que ustedes se tienen que llevar bien en claro es que el médico de puerta, el médico de policlínica, es el que salva o puede comprometer la vida del paciente según cómo se maneje o cómo se enfrente a un paciente con un posible tumor de partes blandas o tumor óseo, llámese sarcoma. Bien, yendo al encare clínico general de estos tumores. Obviamente que siempre iniciamos por una anamnesis, una ficha patronímica, en la cual desde ya les digo que la edad es el elemento más importante de orientación diagnóstica para esta patología. A saber, los tumores óseos primarios más frecuentes se dan en la infancia y en la adolescencia. Luego de los 40 años, los planteos más frecuentes son los tumores secundarios, o sea, las metástasis, y los tumores de partes blandas aumentan con la edad. Todo esto que les muestro acá son reglas generales. Por supuesto que pueden haber tumores óseos primarios en los adultos y adultos mayores, así como también pueden haber tumores malignos de partes blandas en los niños. Bien, dentro de lo que es el examen, la anamnesis, en general los dos motivos de consultas más frecuentes que tenemos es el dolor y la tumoración. El dolor fundamentalmente para los tumores óseos, y aquí siempre utilizamos la mnemotecnia TLIF, que ustedes ya conocen, aparición, y aquí vemos si está relacionado o no con algún tipo de traumatismo, el tipo de dolor, mecánico, inflamatorio o con componente nocturno, la intensidad del mismo con la escala visual análoga, la localización, y aquí destacamos que la mayoría de los tumores óseos primarios malignos se encuentran alrededor de la rodilla, la irradiación, la evolución, y esto es fundamental conocer que ninguno de los pacientes que presentan tumor óseo
va a desaparecer en el tiempo el dolor, ¿sí? Por lo cual es muy importante conocer la evolución de ese dolor. Y dentro de los fenómenos acompañantes, destacamos el aumento de volumen como uno de los fenómenos acompañantes más importantes. Bien, dentro de los tumores de partes blandas generalmente se van a manifestar clínicamente por una tumoración. Aquí tenemos dentro de la nemotecnia, que también ustedes ya conocen, el Silitafor Morrison. Bien, es fundamental conocer la situación y acá sobre todo destacamos el superficial o profundo, cuáles son los límites de esta lesión, el tamaño y sobre todo si es mayor o menor a 5 centímetros. Para eso se pueden acordar que una pelota de golf más o menos tiene 5 centímetros de diámetro. La forma obviamente de la tumoración, como la superficie, como la consistencia, sobre todo si es blanda o dura, pétrea, la movilidad, si está adherido o no a planos profundos, la resistencia y la sensibilidad. Y acá una regla general también importante, que la mayoría de los tumores malignos de partes blandas no dan dolor, la mayoría. Bien, eso fueron generalidades de los dos y ahora vamos a enfocarnos primero en los tumores óseos. Bien, como dijimos, el dolor y el aumento de volumen son los motivos de consulta más frecuentes. Esto es importante destacar que la mayoría de los pacientes se presentan con un buen estado general, a diferencia de los pacientes con carcinomas, por ejemplo, los carcinomas broncopulmonares. Y como dijimos hoy también, hay una gran correlación entre la edad y el tipo histológico, o sea que dentro de la ficha patronímica la edad es muy importante para hacer los planteos diagnósticos. Y ya destacamos nuevamente que una gonalgia en un niño adolescente que persiste en el tiempo, que no desaparece y sobre todo se acompaña de aumento de volumen, siempre debemos pensar, hasta demostración de lo contrario, que el paciente pueda tener un sarcoma óseo. Bien, como dijimos, los dividimos a los tumores óseos en benignos y malignos, primarios, los sarcomas y secundarios las metástasis. Y aquí van algunos ejemplos. Del lado izquierdo de la pantalla vemos un paciente de 14 años con una tumoración indolora, ¿sí?, en el fémur distal. Y por otro lado, este otro paciente de 9 años que en el año 2015 consultaba por un traumatismo y como hallazgo se encuentra esta pequeña tumoración a nivel de la tibia proximal, que fue en controles sucesivos, haciéndose un seguimiento anual, hasta que en el año 2009, cuando tenía 13 años, se presentaba con esta tumoración palpable, le generaba dolor y por ende se hizo una resección de la misma y el resultado fue un osteocondroma, que es un tumor óseo benigno cartilaginoso, o sea que todos los pacientes tienen un osteocondroma, que es uno de los más frecuentes. En general se presentan así, como un bulto, con dolor o no, o a veces un hallazgo, y el tratamiento en general consiste en controlar al paciente, control evolutivo como se hizo en este caso, o a veces tratamiento quirúrgico, sobre todo si hay una fractura, si hay dolor o si hay compromiso de alguna estructura neurovascular. 12 años, sexo masculino, que consulta por una tumoración y dolor, como ven ahí a nivel de la pierna. El primer estudio entonces a solicitar fue una radiografía, que se observa esta enorme lesión a nivel del peroné. Este otro caso, con este bulto a nivel del antebrazo distal, que fue resecado y esta era la pieza de resección. Y estos dos pacientes también tenían un osteocondroma, para reiterar, de nuevo, tumor óseo benigno de origen cartilaginoso. Esta es otra paciente de 22 años que en realidad nos consulta por una tumoración visible ya con la ropa. Obviamente desvestimos al paciente, examinamos correctamente. Esta tumoración llevaba un año de evolución, no tenía ningún tipo de traumatismo. Se realizó la radiografía, que es el primer estudio siempre a solicitar, con esta lesión a nivel del peroné proximal izquierdo. Se estudió con una biopsia y el resultado fue un tumor de célula gigante óseo, que es un tumor benigno pero localmente agresivo, que en este caso se hizo una resección del mismo. Pasamos ahora a prestar un poco más atención a tumores malignos. Esta es una paciente de 16 años, de sexo femenino, con una gonalgia y aumento de volumen de 6 meses de evolución, sin ningún traumatismo, y algunas consultas que no se había diagnosticado porque no se había hecho ningún tipo de imagen, pero como es notoria el aumento de volumen, la asimetría del miembro inferior izquierdo respecto al derecho, se le hizo una radiografía donde vemos una lesión lítica agresiva a nivel del fémur distal, que se estudió de manera acorde, y el diagnóstico fue un osteosarcoma, que es un tumor óseo maligno, formador de hueso, y es el primero en frecuencia.
Esta paciente primero se hizo una cirugía de resección, después de la quimioterapia, se hizo un composite con un autoinjerto y una prótesis, y luego después de una falla mecánica y una infección, se hizo una prótesis de resección tumoral. Entonces, ¿qué nos enseña este caso? Que una gonalgia en un niño adolescente, si aumenta en el tiempo, es progresiva, no se detiene y además está acompañado de aumento de volumen, siempre debemos pensar en un sarcoma y el primer estudio a realizar es una radiografía. Este es otro caso un poquito más evidente, un paciente de 19 años de sexo masculino de Rivera, que en realidad consultaba por una gonalgia de 5 meses de evolución sin ningún tipo de traumatismo, sin fiebre también, y que el paciente nos contaba que dejaba progresivamente de apoyar dado el dolor. Esto fue, como ven en las fechas, diciembre del año 2019, con esta radiografía una gran lesión a nivel de la tibia proximal, con un gran componente de partes blandas, una imagen muy agresiva. Pero lo interesante de este caso es que ya había consultado en agosto, que como ven es un mes de invierno, y no habían desvestido al paciente, no lo habían examinado, no le habían examinado la piel, por lo tanto no habían visto el aumento de volumen. Y entonces esta radiografía, si en el examen correcto del paciente, fue interpretada como normal y evolucionó de esta manera en 4 meses. Después de la biopsia, el resultado fue un osteosarcoma telangiectásico, que es un tumoración maligno primario, es un subtipo dentro de los osteosarcomas que es muy destructivo, muy agresivo, y en este caso no hubo posibilidad de conservar el miembro, se hizo una amputación supracondilia. ¿Qué nos enseña este caso? De nuevo, que una gonalgia en un niño adolescente siempre debemos pensar en sarcoma, y lo repetimos para que esto quede grabado en todos ustedes, y que debemos examinar y quitar la ropa a los pacientes, examinar de manera correcta para poder evidenciar, por ejemplo en este caso, un aumento de volumen que ya estaba presente en agosto, pero no fue evidenciado dado que no se examinó correctamente al paciente. Otro paciente con 12 años, dolor y aumento de volumen en el hombro izquierdo, como si ven en la imagen, es bastante evidente la asimetría respecto al derecho. No tuvo ningún tipo de traumatismo y en realidad este paciente ya tenía varias consultas previas que se había diagnosticado sin ningún tipo de estudio como una lesión de los tendones del hombro. Se estudió correctamente con una radiografía, luego una resonancia, una biopsia, y el diagnóstico era de un osteosarcoma de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Que no podemos pensar en una lesión de un tendón en un niño si no hay un traumatismo evidente. Y como siempre, examinar correctamente el paciente, y si hay dolor y aumento de volumen, por más que no sea en la rodilla también, tenemos que pensar que sea un tumor y estudiarlo correctamente. Este es otro caso, un niño de 8 años con dolor y aumento de volumen en su pierna derecha, como ven en la imagen, es bastante evidente la simetría también. Se hizo una radiografía, que es el primer estudio, como ya saben, para solicitar, y vemos esta lesión agresiva a nivel del peroné derecho. Y este corresponde a un sarcoma de Ewing, que es el segundo tumor en frecuencia de los tumores malignos. Bien, pasando a los tumores secundarios. Esta es una señora de 70 años con una tumoración dolorosa a nivel de su brazo derecho. Hicimos una radiografía, esta imagen lítica a nivel del sector diafisario del húmero derecho, que se estudió y correspondía a una metástasis ósea de un carcinoma renal. Y por último, este caso, una paciente de 28 años con un dolor a nivel del muslo proximal, que ya tenía el antecedente de un cáncer de cuello de útero, y esta lesión lítica a nivel de la región subtrocantérica derecha fue interpretada como una metástasis de ese cáncer de cuello de útero. En este caso se fracturó durante la intervención quirúrgica, se hizo un curetaje, un relleno con cemento, y se realizó un clavo cefalomedular largo. Bien, hasta ahí los tumores óseos. Ahora vamos con los tumores de partes blandas. Bien, en general, como dijimos, los pacientes van a consultar por una tumoración o bulto. El problema de esto es que es extremadamente frecuente en la práctica diaria ver pacientes con tumoraciones, bultos en distintas partes de los miembros. Pero una cosa a destacar de los tumores de partes blandas es que la mayoría de los sarcomas no presentan dolor, y el muslo es la localización más frecuente. En general, igual que los tumores óseos, los pacientes se presentan con un buen estado general,
Y el problema también de los tumores de partes blandas es que muchas veces decimos que es tierra de todos y tierra de nadie. ¿Por qué? Porque hay muchos especialistas o médicos generales o cirujanos plásticos, cirujanos generales, los cuales en general se derivan a este tipo de pacientes y los tratan. Y recuerden que dentro de la traumatología existe una subespecialidad, como dijimos hoy, que se encarga del estudio y el tratamiento de estos tumores. Desde ya decimos que tienen que saber ustedes que no existen desgarros ni hematomas espontáneos, a no ser que el paciente tenga una discrasia sanguínea, por ejemplo. Y no toda tumoración que aparece en alguno de los miembros es interpretada como lipoma. El problema es que el lipoma es como la tumoración más frecuente que uno conoce y muchas veces pasa, y vamos a ver ejemplos, que la mayoría de los bultos que aparecen en los miembros son interpretados como un lipoma, se tratan como tal y resulta que muchas veces terminan no siendo lipoma, y ahí es cuando hay errores y complicaciones en los tratamientos. Por eso nosotros decimos que los lipomas muchas veces son como los enemigos para nosotros, porque se plantean muy frecuentemente en la práctica clínica. Son frecuentes los lipomas, pero no todos los pacientes van a tener lipomas, por eso hay que estudiarlos correctamente, y ahora vamos a dar ejemplos más adelante. Y otro de los enemigos que tenemos son los hematomas, sobre todo informados por estudios de imagen como la ecografía, que ya dijimos hoy que el gold estándar, si uno está pensando en una tumoración, no es la ecografía, sino que es la resonancia nuclear magnética. Bien, entonces seguimos con generalidades que ustedes deben saber, que no todo bulto va a ser un lipoma. Es verdad, son frecuentes, sí, pero no todo bulto va a ser un lipoma. Y no todo lipoma o posible lipoma se coordina para resección, o sea, para ser retirado, ser operado sin un diagnóstico correcto. Y además que no hay hematomas o desgarros sin un trauma evidente. Siempre trabajamos en equipo, como vimos hoy, y ni siquiera a veces es el imagenólogo quien puede tener la última palabra, ni el patólogo, si el resto de clínica, imagenología y patología no son concordantes. Bien, seguimos con otras reglas generales. Los tumores superficiales o superficiales a la fascia y los tumores pequeños en general, y reitero que en general porque no siempre es así, son benignos. Los tumores profundos y mayores a 5 centímetros o próximos a un hueso o a una estructura neurovascular debemos pensar que puedan ser sarcomas y por lo tanto solicitar una resonancia y derivarlo al especialista. De todo esto podemos concluir que hay algunos mitos. Entonces, si no duele, no puede ser maligno. Ese es uno de los primeros mitos que ya debemos derribar. Si es subcutáneo y pequeño, no va a ser maligno. Eso no es así. La mayoría de los tumores pequeños y subcutáneos no van a ser malignos, pero no todos. Un tercio de los sarcomas se presentan de manera subcutánea y pequeña, y vamos a ver algún ejemplo. Y otro de los mitos es, como el paciente hace tiempo que tiene esa tumoración, entonces es benigno. Y eso no siempre es así. Hay algunos tumores malignos que tienen un crecimiento lento y no por eso uno debe pensar que porque hace mucho tiempo que está presente, sí o sí es benigno. Y vamos con los ejemplos para ser más gráficos. 55 años, sexo masculino, sano, con un buen estado general, consultado por una tumoración indolora de 7 meses de evolución, de crecimiento progresivo, dura al examen físico, no móvil y adherida, que ustedes la pueden ver ahí, en la logia de los aductores del muslo derecho. Entonces, el primer estudio que se le solicitó en este caso fue una ecografía, que fue informada como una contractura de los abductores. Recordemos que este paciente no tuvo ningún tipo de traumatismo. Luego se le solicitó una tomografía, la cual fue informada como una colección hemorrágica. Reitero de nuevo, el paciente nos relataba que no hubo ningún tipo de traumatismo que podría explicar que tuviera un hematoma o un desgarro. Por suerte en este caso, antes de hacer ninguna cirugía, etcétera, se realizó una resonancia, que ya dijimos que es el gold estándar, y después de estudiarlo con una biopsia, llegamos a la conclusión que era un sarcoma pleomórfico, que es un tumor maligno de partes blandas, que es el tumor maligno de partes blandas más frecuentes, y en este caso el tratamiento fue una resección amplia de la lesión, como ven en esas imágenes. Entonces, ¿qué nos enseña este caso? Que no debemos creer en aquellos informes de ecografía si no tienen una correlación con la clínica, y que la resonancia es el gold estándar
para aquellos pacientes que yo estoy pensando que puedan llegar a tener un tumor de parte blanda maligno. Otro paciente de 71 años, procedente del interior, que también presentaba una tumoración y dolor a nivel del muslo de meses de evolución, con varias consultas interpretadas como desgarro, pero la paciente negaba ningún tipo de traumatismo, ningún tipo de esfuerzo fuera de lo habitual. Esa tumoración similar en localización al paciente anterior, que también, primer estudio, ecografía de nuevo, hematoma evolucionado, desgarro muscular, clínica no compatible con eso. Solicitamos una resonancia con esta enorme tumoración a nivel del muslo y el diagnóstico de nuevo fue un sarcoma pleomórfico, tumor maligno. De nuevo nos enseña este caso que no debemos creer los informes de la ecografía si la clínica no es compatible. La resonancia es el gold estándar. Y recuerden de nuevo que no hay desgarros ni sin esfuerzo físico y mucho menos en pacientes dañosos, en pacientes que no son deportistas. Bien, otro caso ahora de un paciente de 54 años con un buen estado general, sano, que consultó por una tumoración indolora en puerta de emergencia sin ningún tipo de traumatismo, de 7 meses de evolución, pero además el paciente decía que iba creciendo progresivamente. Entonces, en la primera consulta lo ven al paciente, lo notan con una tumoración de 20 centímetros, profunda, en el muslo, que por todo lo que vimos hasta ahora, uno ya debe pensar que puede llegar a tener un tumor maligno. Fue interpretada clínicamente, sin ningún estudio, fue interpretada como un hematoma. No solo fue interpretado así, sino que además hizo un drenaje del mismo y se nos presenta a nosotros en esta situación, como ven ahí, ya casi ulcerada, esta lesión ulcerada. Y el problema es que eso se envió a anatomía patológica y vino que se trataba de un sarcoma de Ewing, que es un tumor maligno de partes blandas, y en este caso lo que nosotros hicimos fue una resección amplia de la lesión, una enorme tumoración que, como ven en la imagen del medio, el nervio ciático mayor estaba involucrado en la misma y hubo que resecarlo junto con la pieza tumoral. ¿Qué no podemos llevar de este caso? Entonces, que no hay hematoma sin traumatismo. De nuevo, la resonancia es el método de elección si uno piensa en un sarcoma. Y sobre todo, no drenar ningún paciente si uno piensa que puede llegar a tener un sarcoma. Por lo tanto, debemos conocerlo y no drenar cualquier paciente que uno piensa que puede llegar a tener un hematoma, en este caso que no era compatible el planteo de hematoma, ya que el paciente no tenía ningún tipo de traumatismo. Otro ejemplo más, un paciente de 26 años, sano, diestro, que se presentaba con esa tumoración a nivel de la cara volar de la mano, que ven ahí. En la cara dorsal también es evidente la tumoración, pero en este caso ya tenía 2 incisiones previas con un intento de biopsia, pero mal emplazadas, o sea, muy distantes entre ellas, siendo que la tumoración estaba de un lado, biopsias abiertas. Se estudió con una radiografía, se ve que no es una lesión ósea, sino que es una lesión de partes blandas, también compatible con el estudio de resonancia. Y el diagnóstico fue un sarcoma sinovial, pero en este caso con una biopsia mal emplazada. No hubo manera de conservar el miembro y se hizo una amputación a nivel del antebrazo, entonces esa imagen que ven ahí es el paciente con su brazo ortopédico. Entonces, un procedimiento mal realizado, que no se realiza en centros especializados ni por un equipo entrenado, se paga con el miembro y a veces también se paga con la vida en los pacientes, y las chances de amputación después de una cirugía innecesaria aumenta de 2 a 12 veces. Otro ejemplo, y acá volvemos a lo que estábamos hablando hoy. Esta paciente de 62 años con una tumoración pequeña, indolora, superficial, de 1 año de evolución. Al ser un bultito chiquito, pequeño, fue resecado sin ningún tipo de estudios. Igualmente se envió a estudio y cuando viene el diagnóstico informamos un sarcoma, un tumor maligno de partes blandas, que en la evolución se estudió correctamente con una resonancia, pero ya ven que la lesión era muy grande, comprometía la cortical de la tibia y hubo que hacer una enorme cirugía utilizando como margen el margen del hueso, ¿sí? Con reconstrucción incluso de partes blandas por cirujano vascular. El diagnóstico fue cirujano plástico, perdón. El diagnóstico fue de un sarcoma pleomórfico indiferenciado, como vimos hoy es un tumor maligno.
Y por último, otro ejemplo para que ustedes se lleven de un paciente de 32 años con una tumoración indolora de años de evolución a nivel del antebrazo. Hicimos una radiografía donde no vimos lesión ósea y vemos que tiene una lesión de partes blandas similar a la grasa subcutánea. Se estudió con el estudio Gold Standard para los tumores de partes blandas, que es la resonancia, y era una tumoración puramente grasa, y este es uno de los escenarios en los cuales con este estudio de imagen podemos concluir que se trataba de un lipoma. Ahora sí, esta vez sí es un lipoma, y como el paciente no tenía dolor ni molestia alguna, tratándose de un tumor benigno, hicimos un control evolutivo del mismo. Uno de los últimos casos para ir finalizando, una paciente de 18 años con una tumoración indolora a nivel del dedo. Se estudia con una radiografía, se ve que no es ósea, con una resonancia sí vemos que es un tumor de partes blandas, y en este caso, por esa localización y ese tamaño, se hizo una biopsia excisional. El diagnóstico fue de un TSG, un tumor de célula gigante de la vaina de tendón, que es un tumor benigno. Bien, para finalizar el mensaje final, entonces, hemos visto tumores de músculos esqueléticos, y sobre todo destacamos que ustedes conozcan que existe la variante maligna, que son los sarcomas. Destacamos que existe una subespecialidad dentro de la traumatología, que es la oncología ortopédica, y el equipo multidisciplinario, que son los encargados de tratar y de diagnosticar a estos pacientes. Los tumores malignos musculoesqueléticos son poco frecuentes si los comparamos con los tumores benignos. Los tumores óseos en general se presentan con dolor y aumento de volumen. La radiografía es el primer estudio a solicitar. Y recordar nuevamente que una gonalgia en un niño adolescente debemos pensar que puede llegar a tener un tumor óseo maligno. Y dentro de los tumores de partes blandas se presenta con un bulto en general indoloro, con un estado general conservado, y no debemos pensar siempre en que todo bulto es un hematoma o un lipoma, y sobre todo no realizar un gesto de drenaje, porque ya vimos algunas de las consecuencias de realizar un incorrecto tratamiento. Por último, esta es la bibliografía. Este es un libro de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Musculoesqueléticos, que es un libro básico destinado al público objetivo de esta charla, que es, como dijimos, los médicos de medicina general y también los estudiantes de pregrado. Y tuvimos la suerte de participar en el capítulo número 1 con el equipo de la Unidad de Patología Oncológica Musculoesquelética, que es el capítulo que se titula Evaluación y Manejo General de los Tumores Musculoesqueléticos. Muchas gracias.